lo cual significa que serán radicalmente diferentes de las comunas de los países marxistas del siglo XX. De entrada, en la agricultura se dejaría de emplear organismos modificados genéticamente, los cuales, entre otras cosas, son muy a menudo cancerígenos, en cuanto están programados, bien sea para producir venenos contra las llamadas plagas, bien sea para resistir mayores dosis de omnicidas, cuyos residuos impregnan los alimentos, ¿verdad? Y que son susceptibles de contaminar por polinización al resto de los miembros de su especie, a raíz de lo cual ésta en su totalidad se volvería cancerígena y la uniformidad genética resultante permitiría que una plaga a la que fuese vulnerable la variedad sobreviviente la exterminara totalmente. La impostergable transición al cultivo orgánico se iniciaría con la preparación conservacionista de los campos y la incorporación de cultivos de cobertura y absorbedores de nitrato en el ciclo de rotación para luego poder prescindir de fertilizantes y plaguicidas químicos. En la producción cárnica se eliminarían las formas intensivas de producción que someten a los animales a modos de vida perversos y los tratan con hormonas y antibióticos de manera rutinaria, perjudicando tanto su salud como la de quienes comen su carne. Del mismo modo, se dejaría de emplear grandes cantidades de proteína de soja o soya, no sé cómo se dice en Ecuador, y de otras fuentes de proteína aptas para el consumo humano en la producción de pequeñas cantidades de proteína animal. Aquí se hace referencia a las obras de Francis Morlapé, las de Morlapé y Collins y Joseph Collins, y las de Morlapé, Collins y Rosette junto con Esparza, ¿no? Ellos estudiaron esto de cómo en la producción cárnica se les dan a los animales enormes cantidades de proteína vegetal que se transforman en pequeñísimas cantidades de proteína animal que se la comen los más ricos y comen tanto de esto que se enferman del corazón, de cáncer y de toda clase de enfermedades, mientras el resto de la humanidad pasa hambre porque no tiene proteína que comer, ¿verdad? Una cosa totalmente absurda y perversa, lo cual dejaría suficiente proteína para todos, aunque reduciría la cantidad de carne disponible per cápita en los países más derrochadores, lo cual, dicho sea de paso, sería muy bueno para la salud de quienes hoy en día comen demasiada carne tratada con hormonas y antibióticos. Esto está ahí en varios libros míos como Individuo, Sociedad, Ecosistemas, que le acabo de regalar hoy a esta universidad. Entonces, si a alguien le interesa un poco esto que estoy hablando, puede leer este libro Individuo, Sociedad, Ecosistema que está allí. Y también hay un poco de esto en el libro de la alienación y en algunos otros trabajos míos que están en la página web de mi persona, ¿verdad? Si ustedes se meten en Google y buscan Elías Capriles, yo creo que la primera cosa que aparece, si no es la segunda, pero creo que es la primera, es la dirección de mi página web de la Universidad de los Andes. Porque tengo otra en Rusia, esa no, ahí están cosas en inglés y otras cosas diferentes. Bueno, el tercer tipo de decrecimiento es el decrecimiento del gigantismo de los centros poblados. En la década de 1980, estudios soviéticos realizados desde satélites artificiales revelaron que las grandes ciudades son como tumores en el organismo mundo, o sea, en Gaia, que deben ser extirpados si dicho organismo ha de sobrevivir, por lo cual el decrecimiento que nos concierne es comparable a una reducción gradual del tamaño de múltiples tumores en un enfermo hasta su final desaparición. Dicho decrecimiento, es también la condición de posibilidad de la erradicación del crimen, de los trastornos psicológicos, la psicosis a las que se transforman mecanismos de destrucción y las neurosis mal encaradas, de la dependencia de drogas duras y de los males sociales en general, así como de la recuperación de su carácter comunicativo por las relaciones humanas y del acceso al estado no relacional de comunión.
Así pues, progresiva pero incesantemente se reemplazarían las grandes concentraciones industriales y demográficas por una red de pequeñas comunidades autosuficientes en las que se integren el trabajo agrícola con una pequeña industria acoplada al ecosistema y con actividades espirituales y poéticas. Hay un libro de Theodore Roszak de 1978 que sugiere que, muestra unos estudios que sugieren que en los Estados Unidos los habitantes de las ciudades en su mayoría preferirían vivir en el campo que en las grandes ciudades y se mudarían al mismo si encontrasen nuevos modos de vida que les permitiesen hacerlo. Bueno, ahora siguiente punto, ya no son estos tres tipos que ya dijimos, ¿no? El siguiente decrecimiento sería el decrecimiento de lo que James DiMio llamó patrismo y en general del androcentrismo, junto con la posesión, en otras palabras, del machismo, pues, junto con la posesión de los hijos por los padres y de estos últimos entre sí. Y finalmente, la erradicación de las formas verticales y posesivas de la institución social básica. El poeta premiado con el Pulitzer y maestro zen Gary Snyder sintetizó este propósito con el tercer tipo de decrecimiento de gigantismo propuesto arriba en las siguientes palabras. Lo que él dice es lo siguiente, leo. Si tenemos suerte, podríamos llegar eventualmente a un mundo de sociedades relativamente pequeñas y mutuamente tolerantes, en armonía con su región natural local y unidas entre sí por un profundo respeto y amor hacia la mente y la naturaleza del universo. Puedo imaginar aún más virtudes en un mundo que patrocine sociedades con descendencia por línea materna, matrimonio de forma libre, economía de crédito natural, mucho menos población y mucho más naturaleza silvestre. Los clubes de adopción mutua, o CAM, que Aldous Huxley describió en su novela La Isla, podrían constituir un primer paso en la erradicación del tipo de relaciones que reproduce la familia tradicional. ¿Qué son estos CAM? Estos CAM, esto es una novela de una isla utópica, en la cual, según él, las cosas irían muy bien, ¿verdad? Pero no sería en el futuro, sino según él era una isla en el Golfo de Bengala. ¿En qué consistían estos clubes de adopción mutua? Bueno, todos los que pertenecían a este club, si los hijos lo deseaban, si se sentían mal en su familia, se podían mudar a cualquier otra familia por el tiempo que desearan, por el tiempo que ellos quisieran, mudarse a otras de las familias de este club. Entonces, ¿qué haría esto? Bueno, esto impediría que, por ejemplo, se pudiera someter a los niños al famoso doble constreñimiento psicotizante que habrían descubierto, entre comillas, Gregory Bateson y su grupo de trabajo, ¿verdad? Al que nos referimos en la reunión anterior. Entonces sería un antídoto contra la psicotización por parte de la familia. De ahí viene a que se propongan estos tipos de grupos, ¿no? El siguiente tipo de decrecimiento sería un decrecimiento de nuestros apetitos energéticos y del consumo de energía, comenzando con la eliminación inmediata de la energía nuclear y continuando con un decrecimiento progresivo en el uso de combustibles de todo tipo, no solo de los fósiles, sino también, y con mayor razón, de los agrocarburantes. ¿Por qué? Porque los agrocarburantes acaban con los alimentos para usarlos como combustible, para que la gente se muera de hambre y todos los alimentos se utilicen para que rueden los carros y los aviones. Imagínense ustedes este disparate. En el caso de la energía nuclear, sus subproductos, algunos de los cuales se mantienen activos por cientos de miles de millones de años, como el plutonio, tienen un efecto omnicida, o sea que todo lo mata, cancerígeno y negentrópico. Esto último no solo por sus perniciosos efectos sobre las formas de vida, sino también porque a partir de un umbral de dosificación borran los códigos genéticos de los seres vivos, los borran. O sea que acaban con la vida. El problema es que no hay manera de aislarlos tan herméticamente como para evitar que una pequeña parte se cuele al medio ambiente durante su extracción de los reactores y en el transporte subsiguiente.
Aunque las predicciones científicas no son fiables, según Nader y Abbott, y reproducido también en Capra, si la industria estadounidense pudiese aislar su plutonio del medio ambiente con una efectividad del 99,99%, lo cual constituiría un milagro tecnológico, esa industria sería responsable, solo en Estados Unidos, por 500.000 casos fatales de cáncer pulmonar al año a partir del año 2020, incrementando la tasa de mortalidad en un 25%. Del mismo modo, no hay manera de mantenerlos aislados por más de unos pocos años una vez que se desechan. Finalmente, algunos de ellos solo tienen uso en la producción de armas nucleares, lo cual hace que tiendan a incrementar, hace que tiendan a incrementar su proliferación. Y siguen produciéndose proyectos nucleares. Ahorita en Venezuela se está planeando desarrollar plantas nucleares. Entonces, verdaderamente esto a mí me parece terrible, ¿no? O sea, yo estoy por una igualación de las cosas, porque se acaba con el neoliberalismo, pero si se va a hacer esto desarrollando plantas nucleares, y más aún si puede utilizarse los subproductos de las plantas nucleares para hacer armas nucleares, pues estamos ante algo bien terrible, ¿no? En lo que respecta a los combustibles, todos ellos producen gases invernaderos y los más sucios además dan lugar a lluvia ácida, mientras que los agrocarburantes en particular se elaboran, eso ya lo dijimos, ¿no? Bueno, el consumo frugal de energía del que depende la supervivencia de la especie debe tener como fuentes las energías solar, lunar, geotérmica y otras formas sostenibles de producción. La energía solar se puede aprovechar directamente por medio de células fotovoltaicas, hornos solares, etc., o de manera indirecta en forma de energía eólica en cuanto los vientos son producidos por el calentamiento del aire por la radiación solar, y energía hidráulica en pequeña escala y de bajo impacto, en cuanto las lluvias dependen de la evaporación de las aguas por efecto de la radiación solar. La energía solar es la gravitatoria y se aprovecha por medio del uso de las mareas, y la energía geotérmica se explica por sí sola. Después, un decrecimiento de la ilusión de la responsabilidad sobre la ciencia y la técnica, que en interacción con la transformación psicológica y relacional que es imperativa, resulte en una reestructuración profunda, tanto de la ciencia como de la tecnología, que haga que la segunda se integre armónicamente con la biosfera en vez de destruirla, lo cual implicaría la erradicación de la ingeniería genética, de las nanotecnologías, para acceder a una serie de trabajos sobre los enormes peligros de las nanotecnologías. Ahí doy varias páginas web, de los omnicidas, de los fertilizantes químicos, de otras técnicas en boga que conducen a impases, aceleran la destrucción de nuestra especie y en el proceso incrementan las desigualdades, degradan la calidad de la vida, etc. Igualmente es imperativo el decrecimiento y finalmente la erradicación de todos los tipos de tecnología que maquinizan, mediatizan e instrumentalizan a los seres humanos. Después, un decrecimiento y finalmente la erradicación de la tiranía de la finanza, que hagan que cada sociedad escoja y maneje sus propias formas de producción e intercambio. Luego, un decrecimiento y finalmente la erradicación de la posesión individual exclusiva de bienes de utilidad social, desde los medios de producción hasta los espacios comunes. Lo que se propone no es el reemplazo de la propiedad privada por la estatal, sino la utilización comunitaria y cooperativista de las tierras, las empresas y así sucesivamente. Un decrecimiento radical del transporte de mercaderías a través del planeta, logrado por medio del consumo de productos producidos localmente. ¿Dónde venden tés chinos? Que contraste con la economía de mercado capitalista, pero que en vez de constituir una economía planificada centralmente, sea una economía de los mercados, fundamentada en pequeñas entidades económicas. Un decrecimiento de la velocidad, ya que en las sociedades actuales la aceleración genera cada vez más exclusión entre nosotros, al tiempo que incrementa la ya insostenible contaminación, la maquinización de los seres humanos y el ritmo del tiempo que ha hecho que la vida sea cada vez más fugaz. Hay que hacer innecesarios los trenes de alta velocidad y cada vez menos necesarios los aviones, y finalmente eliminar la forma de vida que depende del automóvil, que se ha hecho insostenible.
Un decrecimiento de la producción y el consumo masivo de productos culturales que haga posible que todos y cada uno de nosotros sea partícipe en la creación cultural y por medio de ella en la producción de la cultura. Como ya se señaló, esto implicaría la eliminación de la profesión de creador de contenidos culturales. Claro, siempre habría al principio más gente gente que tendría más creatividad que otras. Un decrecimiento de las horas que se dedican semanalmente al trabajo, que comience con la ampliación gradual de los tiempos de descanso comunes, como lo es actualmente el domingo en Occidente, y que a la larga llega a reducir el trabajo diario, idealmente a los niveles del Paleolítico e incluso niveles menores. Tal como en el caso de la reducción de los niveles de consumo, la condición de posibilidad de esta reducción es la generalización del acceso al estado de comunión por los medios y de los medios tradicionales, por ejemplo, tántricos, que pueden resultar en experiencias de placer total. Estamos terminando. Un decrecimiento del dominio del poder económico sobre los medios de difusión de masas, la Internet y así sucesivamente, y una transformación de los modos de vida que haga posible el decrecimiento de los medios en cuestión, permitiéndonos vivir libres de la adicción a la televisión y a los aspectos alienantes de otros medios. Mientras tanto, bueno, así se sigue sucesivamente el manejo por las bases de los medios de difusión en tanto que subsistan, pero que luego terminen eliminándose. Después el decrecimiento y la rápida eliminación de la publicidad, que nos hace atiborrarnos de posesiones y nos hace sentirnos frustrados por no poder costearnos lo que se nos presenta como condición de posibilidad de la felicidad y la satisfacción. Después un decrecimiento progresivo pero radical de la representación de los ciudadanos por parte de los políticos de oficio, que comprenda una transición de la democracia representativa a la democracia participativa y de esta a la democracia directa. Democracia directa no quiere decir hacer referendos, quiere decir que las decisiones se toman entre todos, lo cual es posible solamente si vivimos en pequeñas comunidades, porque ¿cómo puede, por ejemplo, Guayaquil decidir todos los ciudadanos los que van a hacer? Sería una charla gallinas en la cual nadie oiría a nadie, ¿verdad? Entonces implica este decrecimiento de los sitios de vida. Esto debe ir, bueno, y finalmente, ¿ya va? Bueno, exacto. Y finalmente se pueden eliminar los sistemas de gobierno coercitivos externos al individuo. Esto debe ir de la mano con la revolución cultural y sobre todo psicológico-espiritual, que para comenzar haría que todos estemos conscientes de cuáles son nuestras verdaderas necesidades y de qué es lo mejor para nosotros mismos, nuestra comunidad, nuestra región, nuestro continente y nuestro planeta, y que finalmente erradicaría las fuentes de la injusticia, de la opresión, de la explotación y de todo lo dañino. Del mismo modo, ello deberá ir de la mano con el reconocimiento de la sabiduría de los más sabios y de la aceptación de una influencia por parte de estos que, lejos de ser impositiva, tenga carácter horizontal. En pocas palabras, es imperativo lograr una democratización genuina y radical sin que ello implique cerrarse a la influencia de los más sabios. Y con esto terminamos con lo que viene aquí. Un decrecimiento de los ámbitos regulados legalmente y de las regulaciones legales que contienen normas a ser implementadas coercitivamente, que debe ir de la mano con el decrecimiento de la alienación en todas sus variedades, en cuanto sería esto último lo que lo haría posible. Considérense los siguientes pasajes de los capítulos 38, 18, 19, 57, 58 y 65 de la versión regular del Tao Te Ching de Lao Tse. Y esto es el final de la lectura. Es un pedacito pequeñito acá. Luego de haberse ocultado el Tao, su virtud intrínseca estaba todavía activa. Habiéndose perdido su virtud intrínseca, el amor benévolo lo reemplazó. Habiéndose perdido el amor benévolo, se recurrió al deber y la justicia. Habiéndose perdido la justicia, se puso en su lugar el ritual. El ritual es la fuerza que reprime la compasión y la honestidad, y es la fuente del desorden y los disturbios.
La inteligencia previsiva y la ciencia son la flor del Tao, pero también el comienzo de la locura y la insensatez. Cuando el Tao se ocultó, surgieron la caridad y la justicia. La inteligencia, el conocimiento y el ingenio dieron lugar a grandes falsificaciones. La discordia entre los 6 tipos de parientes dio lugar a la piedad filial y al amor paternal. La oscuridad y el desorden en el reino resultaron en la invención de la lealtad del súbdito. Si descartamos el conocimiento y el ingenio, la gente obtendrá beneficios inconmensurables. Si descartamos el deber y la justicia, surgirán relaciones armónicas. Si descartamos la industriosidad, el artificio, el lujo y la ganancia, desaparecerán el desperdicio y el robo. Esto solo puede lograrse por medio de la desocultación de lo simple, natural e inalterado y el abrazo del tronco no trozado de nuestra condición original. Mientras más prohibiciones y moralidad hay, más afecta la pobreza al pueblo. Mientras más armas afiladas poseen los estados, más revueltos se hacen. Mientras más inteligentes e ingeniosos se vuelven los humanos, más monstruosidades proliferan. Mientras más se multiplican las leyes y los decretos, más bandidos y ladrones aparecen. Cuando el gobierno es indulgente e informal, la gente es pura e industriosa. Cuando el gobierno es eficiente y severo, la gente es díscola y voluntariosa. Controlar una nación por medio de la inteligencia la arruina, mientras que dejarla en paz fortalece y enriquece a la nación. Con esto terminamos la cita, ¿no? Y terminamos la lectura. Bueno, yo quería tomar un ejemplo de cómo se puede integrar en un proyecto de transformación de la sociedad el proyecto de transformación de la conciencia. Esto sucede, un ejemplo de doctrinas en las cuales esto sucede es lo que se ha llamado el budismo comprometido. El budismo comprometido social, política y ecológicamente. No hay muchos libros en español de esto. Me acabo de enterar hoy a través del profesor Carlos Tutibén de que el libro de David Lloyd está asequible en español. Bueno, están mis propios trabajos también, pero no hay mucho, desgraciadamente, en español. En inglés, por ejemplo, y también en otros lenguajes como en singalés. A lo mejor no sabe mucha gente aquí lo que es el singalés. en hindi, en tailandés, en thai, etcétera, etcétera. O sea, en varios idiomas hay una enorme cantidad de bibliografía. Son páginas las que se llenan de bibliografía sobre esto del budismo comprometido, ¿no? Solamente como un ejemplo, porque no solo en el budismo, yo no estoy planteando que se imponga el budismo. Yo particularmente reconozco públicamente, practico el budismo y estoy dictando también un curso de budismo en un centro budista que hay aquí en Guayaquil, ¿no? Pero bien sea el taoísmo comprometido social y económicamente, bien sean las tradiciones cristianas místicas comprometidas social y económicamente, etcétera, etcétera, no abogo por la imposición de una religión ni mucho menos. Con esto entonces terminaríamos un poco antes de que se acabe la hora la exposición para que quede tiempo suficiente para las preguntas y respuestas o la interacción. Preguntas y respuestas de la interacción, la idea de que yo soy el que tiene que responder, o sea, más bien para que haya diálogo e intercambio. A ver, usted habló sobre el lenguaje el día lunes. El lenguaje con sus tiempos y modos verbales refuerza el proyecto de mente nacido de la racionalidad o la inconsciencia. ¿De la racionalidad qué? O la inconsciencia. ¿Cómo aplicar los métodos de desalienación con el lenguaje? ¿Y cuál sería cómo sería un lenguaje ecocomunista?
Yo no plantearía que el lenguaje tiene que cambiar. El lenguaje cambiaría por sí solo, pero esto es un poco como cuando hablamos de lo políticamente correcto. Esto de lo políticamente correcto no es tanto lo importante si yo no puedo decir tal cosa porque es políticamente incorrecto, si sí puedo decirla. Lo importante es sobre todo que hay una transformación de la mente que utiliza el lenguaje. Si esa mente cambia, el lenguaje cambiará, pero lo esencial no es eso. Lo esencial es que quien usa el lenguaje no confunda el mapa del lenguaje con el territorio, con el significante, ¿verdad? Esa sería la esencia de la transformación que se propone, y es justamente lo que se planteó en el lenguaje lacaniano antes, que claro, era difícil de entender verdaderamente. El lacaniano es difícil de entender, ¿no? No tanto como el chino para nosotros, pero un poquito cerca. Entonces, la idea es que justamente existen métodos de desalienación que permiten que nosotros nos liberemos del condicionamiento por los pensamientos. Y puesto que los pensamientos, cierto nivel de pensamientos están estructurados en términos de lenguaje, en esa medida, de alguna manera, nos estamos liberando del condicionamiento por el lenguaje. O sea, cuando nos liberamos del condicionamiento por el pensamiento, en tanto que cierto tipo de pensamientos, no todos, están estructurados en términos de lenguaje, en ese caso, pues nos liberamos del condicionamiento por el lenguaje. En ese caso somos capaces de utilizar el lenguaje sin estar condicionados por el lenguaje. Eso es lo que es verdaderamente esencial, y eso es lo que el profesor Carlos objetaba que según algunos sistemas sería imposible de lograr, de que muchísima gente objeta que eso es imposible, y entonces justamente fue lo que tratamos de justificar justamente en el lenguaje lacaniano antes, ¿no? Si quieres ¿quieres que me extienda un poquito más en el tema o qué? Bueno, tomemos un ejemplo, ¿verdad? Hay una práctica que se llama Dzogchen. Esta es una práctica que en general es muy secreta y no se habla de ella públicamente, pero nada se pierde, no va a producir ningún daño que hablemos un poquitito, ¿verdad? En esa práctica, cuando aparece un pensamiento que te condiciona, que tú le das mucha importancia y que te produce angustia, tú lo miras directamente a la cara y el pensamiento se libera por sí sola. ¿Cuál es el objeto de que se libere el pensamiento por sí solo? Edgar Morin, por ejemplo, él plantea que nuestros pensamientos nos poseen. Los pensamientos tienen una autonomía, son como seres que nos poseen. Según la enseñanza Dzogchen, los seres son nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son seres, y son seres que nos poseen a nosotros, que somos los poseídos. Y en esa posesión no tenemos ninguna autonomía, y lo que hacemos es funcionar como autómatas, o como marionetas de fuerzas que nos dominan, y que son fuerzas que son aquellas justamente que están destruyendo el mundo y que han adquirido esa autonomía, y están orientadas en esa dirección negativa. Si no nos liberamos de esas fuerzas, pues la destrucción del mundo seguirá adelante. Puesto que muchos de esos pensamientos están estructurados en términos de lenguaje hablado, de lenguaje de procesos secundarios, en esa medida, pues, nos liberamos del condicionamiento por el lenguaje. Hay otro tipo de pensamientos que tienen más que ver con el proceso primario. Bueno, Lacan dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. O sea, para Lacan el proceso primario, entonces, puesto que el proceso primario es inconsciente, está estructurado como un lenguaje. No nos metamos con eso. Porque los pensamientos de procesos primarios justamente no son expresados en palabras. Entonces ya eso es otra cosa, pero igualmente tenemos que dejar de estar condicionados por ese tipo de pensamientos que no están expresados en palabras. O sea, por todo tipo de pensamientos. Esa es la idea. Esa sería lo que implicaría, la desalienación implica eso.
necesariamente. Yo creo que ahora sí más o menos quedó claro. Tenía una consulta respecto a en la sesión anterior empezamos hablando sobre el comunismo primitivo y cómo a partir de este error de partición se da una evolución basada en la producción hasta llegar hasta la crisis ecológica actual. Y lo que usted ahora ha planteado como para la revolución psicológica cultural, lo que usted plantea ahora, lleva hacia volver a ese estado de comunismo primitivo o, a ver, mi pregunta es porque tenemos que superar un error que no debió haberse dado o porque esa evolución fue necesaria para ese estado de comunión es superior a ese estado primitivo? El evolucionismo siempre cree que lo que tiene que darse es superior. Por ejemplo, en el marxismo hay un evolucionismo. Entonces, el comunismo post-socialista va a ser superior radicalmente al comunismo primitivo. Acá se plantea que el comunismo, el ecomunismo que tiene que venir, va a ser distinto del comunismo primitivo, porque en el comunismo primitivo no había tecnología. Actualmente, si nosotros acabáramos con la tecnología, se acabaría el mundo, se acabaría la vida humana, quiero decir, el mundo no, pero la vida humana. O sea, se acabaría el mundo para nosotros, no hay mundo para nosotros sin vida humana. Para nosotros se acabaría el mundo, porque nos acabaríamos nosotros. Por lo tanto, no se plantea que desechemos la tecnología, es lo que yo estaba diciendo hoy. Entonces, ese comunismo de ahorita, con la población que hay ahorita, aunque yo creo que van a venir catástrofes que van a destruir una parte de la población, porque eso parece inevitable. O sea, ya lo estamos viendo. El calentamiento global, viene escasez de agua, vienen cosas fuertes. Pero los que sobrevivan a estas catástrofes no vivirían en en unas condiciones iguales a las del comunismo primitivo, porque de todas maneras la cantidad de población no lo permitiría. Se requeriría una tecnología que permita que esa cantidad de gente viva en condiciones que serían análogas en la medida en que no implicarían un trabajo obligatorio que se sienta como un peso, como algo que uno tiene que realizar en contra de su voluntad. Habría una analogía enorme con el comunismo primitivo, pero sería cualitativamente diferente del comunismo primitivo. Lo único que tendría en común sería la generalización del estado de comunión. Eso sería lo que sería común y sería lo que permite que ambos sean comunismos o ecomunismos. Comunión, comunismo. No puede haber comunismo sin comunión. Entonces estuvo de más el error y todo lo que vivimos. ¿Perdón? Estuvo de más el error y todo lo que vivimos. No estuvo de más. Por ejemplo, recordemos lo que dice Heráclito: al logos le gusta esconderse. Recordemos lo que dijimos del lila, que es el juego cósmico, mediante el cual la cognitividad universal se pierde a sí misma, o sea, olvida lo que ella es, creyendo ser una conciencia individual en cada uno de nosotros, un alma individual, y luego redescubrirse. Esa es la sal de la vida. Ese proceso de perderse y redescubrirse es la sal de la vida. Y tal como ocurre en el nivel individual, en el cual el bebé se va haciendo cada vez más alienado a medida que va creciendo, y nos hacemos adultos totalmente alienados, y luego podemos desalienarnos mediante el proceso de desalienación individual, y nos vamos haciendo entonces cada vez más plenos. La vida se va haciendo cada vez más plena para nosotros y cada vez más satisfactoria y cada vez más intensa. De la misma manera sucedería lo mismo pero eso no implica una mejora, solamente implica un juego que es ineluctable, pero no implica que haya una mejora, pero tampoco que haya un empeoramiento. No implica que fue malo lo que fue, era necesario. Esa es la visión que yo tengo. ¿Alguien más? A ver, Fabián.
Yo he escrito una cosa a partir de lo que usted ha dicho y tengo una duda a partir de una afirmación marxista. La vida social se define por la continuidad, decía Marx, y en cambio el transcurso histórico por las rupturas. Se trata de rupturas históricas siempre limitadas en sus efectos, ¿no? Apenas un punto de inflexión, pero que representan de alguna manera un cambio. Y cuando se habla de esto siempre se hace alusión a los tumbos políticos, y es también este estatuto en que se ha trillado el término revolución, revolución esto, revolución aquello. Pero lo que usted plantea hoy, con su llamado a una revolución de la conciencia, es que el estado de comunión al que ha hecho referencia permite atacar más bien ese fondo social remoto y continuo al que se refiere Marx, en el sentido de que, como ha dicho, algo que permita subvertir los cimientos del ego occidental, las nociones convencionales de lo que es educar, la verticalidad del poder, que son cultivadas siempre desde el seno familiar y con una fuerte connotación religiosa, etcétera, etcétera. Usted ha dado algunos ejemplos en la reunión pasada, que son producto de la investigación antropológica de que las nociones sociales íntimas cambian con el sesgo cultural, pero la convención cultural dominante, hegemónica, que es la occidental, no está realmente dispuesta, más allá de un discurso ecológico y democrático intermitente, a poner en entredicho ninguna de sus alienaciones sociales continuas. Decir apenas, por ejemplo, que eso que Foucault ya sabía, de que la universidad no educa, sino que deseduca, que es un espacio coercitivo y de preservación de un status quo, bueno, es una afirmación que causa todavía escozor y que causa extrañeza. Entonces la pregunta es, ¿qué mecanismos hay entonces hoy, o sea, concretamente hoy, verdaderos para una especie de estimulación revolucionaria de la conciencia en términos ciudadanos, tomando en cuenta que, incluso en detrimento de ese ambicioso plan de revolucionar al sujeto desde adentro, sin dejarlo de pensar en su dimensión colectiva, términos como conciencia social e incluso subversión o transgresión siempre terminan siendo eslóganes calculados desde el pensamiento dominante y cuya radicalidad y alcance siempre están previstos de antemano desde el poder? O sea, yo estoy bastante de acuerdo con lo que tú has dicho. Ahora yo quiero, ¿qué es lo que tú quieres que puedo, o sea, hoy en día, ¿cómo se puede articular esta posibilidad, siendo que en el proceso lo más factible o lo que ocurre es que estas nociones de subversión de los estamentos establecidos van a terminar siendo secuestrados por un poder que calcula los efectos de estas posibilidades ya de antemano y no vemos, digamos, una predisposición social de poner en entredicho estas, digamos, matrices alienantes que son con las que vivimos y con las que convivimos? Entonces, ¿cómo hoy qué se puede hacer? Porque es como contrarreloj la lucha. Sí, bueno, yo pienso, digamos, yo hago lo que yo siento que yo puedo hacer, ¿verdad? Lo que yo siento que yo puedo hacer es decir todo lo que estoy diciendo y escribir todo lo que estoy escribiendo, para empezar. Y yo creo que, estaba diciendo hoy, que yo creo que la situación actual, el hecho de que la crisis llega a un extremo en el cual se hace patente que por sus efectos que va a destruirnos, que eso mismo en sí va a generar una respuesta que es la que esos mecanismos hacen imposible hoy en día. Pero claro que por sí sola no va a pasar, sino es catalizada por un discurso de las personas que están conscientes de cómo son las cosas en este sentido, de cómo se da esto, de cómo se dan esos mecanismos que tú mismo estás diciendo, y lo hacen patente y lo explican, que es lo que yo estoy tratando de hacer. No pretendo tener el monopolio de eso, ni que mi perspectiva sea la única. Creo que tiene que haber una generación de múltiples perspectivas que se complementen y cuya interacción ayude a catalizar ese proceso, de modo que sí surja ese deseo que expresamos con esa frase del libro de Amos en la reunión de anteayer, que ¿recuerdas lo del hambre que no sería de pan y la sed que no sería de agua, etcétera? Catalizaría el surgir de esa necesidad que sería dada por la crisis misma, por el extremo de la crisis misma, en los términos estos que planteamos hoy. En ese sentido yo entonces tendría otra pregunta, que es decir, este momento crítico no ha llegado,
O usted ha dicho en la reunión pasada que no pertenece a un grupo homogéneo de pensadores que tengan una especie de tesis común, absoluta, pero que hay una gente trabajando o articulada en torno a este trabajo que un poco, usted dijo que se sitúan al margen de un clientelismo científico y que tratan de dejar en claro que el cambio resulta necesario si es que en los términos etnoecológicos deseados se quiere sobrevivir. Pero, por ejemplo, solo un ejemplo, ¿qué tanto impacto tienen estas instancias de opinión y de construcción crítica en las dimensiones de toma de decisiones a gran escala? O sea, considerando, por ejemplo, que los últimos líderes políticos del G20 que se han reunido y que hablan de ecología todo el tiempo son más bien muñecos ventrílocos de este complejo industrial capitalista contaminante. Entonces, por ejemplo, usted hablaba de Venezuela. ¿Usted conoce algún caso o usted mismo ha sido invitado por instancias oficiales, entre comillas, a un debate serio, un investigador serio, a trabajar estos temas ecológicos en instancias oficiales que supuestamente se asumen con la responsabilidad de hacerlo, pero que al mismo tiempo son voceros o representantes de un gobierno que trata de instaurar un programa nuclear? Entonces, ¿qué tanta tensión se puede generar? Sí, bueno, hay muchos elementos allí, ¿no? Lo primerito sería lo de los grupos, ¿verdad? Por ejemplo, hay distintos tipos de grupos. Por un lado está lo que yo hablé ahorita de el budismo comprometido. Ese sería un grupo que tiene está totalmente consciente de que es indispensable que la revolución se haga en los dos planos. Que en un solo plano la revolución está condenada al fracaso. Ese sería un grupo, ¿verdad? Habría otro grupo, vamos a contestar por partes, porque como es amplio no puedo abarcar todo al mismo tiempo. Sí, sí. Entonces, otro grupo sería los que ponen el énfasis en la necesidad de crecimiento. Eso incluye a muchos pensadores que van desde el economista de la Edad de Piedra, Marshall Salins, pasando por toda la gente del decrecimiento en Francia, quizá comenzando con Iván Illich, etcétera, etcétera. Illich nunca usó el término de crecimiento, pero todo eso es una matriz de pensamiento específica. Después están los distintos tipos de pensamiento ecologista que no usan la palabra de crecimiento, pero tipo Fritjof Capra, por ejemplo, que sí habla de que hay que reducir el consumo en los países más ricos y viene estando en cierta medida de acuerdo. Y Capra tiene también el Tao de la física, por ejemplo, en que relaciona la física con las místicas orientales. Y así pues podríamos hablar de muchos grupos, y yo estoy tratando de articular porque yo creo que tiene que haber una síntesis de todos ellos. Evidentemente que es imposible imponerle a nadie nada. Entre los decrecentistas franceses está Besson Girard. Él acepta la parte mística. En cambio, por ejemplo, Latouche, que yo sepa, nunca he oído que se meta en eso. Entonces, lo que estamos es tratando de articular estos distintos grupos de modo que surja un movimiento más de masa. Ahora, en lo que respecta a las instancias del poder, es evidente. Ahí es donde menos hay, y en el G20, el proyecto es absolutamente contrario. En esta crisis lo que se busca es rescatar esa tesis de la carrera de ratas en la cual cada vez tiene que haber más crecimiento, porque si el crecimiento no que se transforme en decrecimiento, sino que si el crecimiento disminuye por debajo de un cierto índice anual, eso es lo más terrible que pueda suceder. O sea que es un pensamiento radicalmente antiecológico, y si ese pensamiento subsiste se acaba el mundo, si sigue dominando. En lo que respecta a los gobiernos, a las revoluciones que se han hecho, que tratan de cambiar ese estado de cosas y que tratan de impedir que la globalización desde arriba siga exprimiendo cada vez más a los de abajo, los países centrales a los periféricos, etcétera, etcétera, por lo general no se han pensado este tipo de cosas. Por ejemplo, el presidente Chávez siempre dice que el capitalismo está destruyendo el mundo. Entonces pareciera que hay un pensamiento ecológico allí, pero entonces se sale con el proyecto nuclear. O sea, hay como que no hay una conciencia global de todas las cosas. Yo le envié una vez una copia de mi libro de Individuo, Sociedad, Ecosistema. Entonces
recibí una invitación a enviar mi currículum. Entonces yo dije como que me quieren meter a funcionario. Y yo me excusé. Luego de esto me empezaron a invitar a los foros de filosofía. Y allí había debate en los foros de filosofía. Esto era una iniciativa muy interesante. Pero resulta que a la profesora, que ella estudió filosofía, ella es filósofa y historiadora, que organizaba estos foros, la terminaron sacando al Ministerio de la Cultura. Entonces tenemos esos problemas y entonces surge el proyecto nuclear. O sea que se ve que no hay esta conciencia. Entonces, claro, uno en el tratar de crear conciencia, uno trata de crear conciencia en todos los estratos, incluyendo estos. Pero pareciera que la dinámica del poder, por ejemplo, la gente que está en el poder está totalmente presa por resolver los problemas inmediatos. Y entonces también están estructurados por lo que los ha estructurado y no tienen ninguna conciencia de que hay que desestructurarse internamente, de que es necesaria la revolución individual, todas las cosas que hemos estado hablando. Y siempre están reaccionando inmediatamente a cosas y no duermen, y entonces los ofenden y los obligan, entonces ellos se vuelven ofensivos. O sea, se cae en una dinámica que de alguna manera frena la reflectividad, frena la reflexividad, frena el pensamiento crítico con respecto a lo que uno mismo está haciendo. Claro, es solo para terminar, o sea, es lo que más o menos yo decía, son los líderes del G20, por ejemplo, son estos muñecos de ventríloco de este complejo capitalista contaminante, pero eso no excluye al sujeto de a pie que también está atravesado por estos poderes herméticos. Exacto. Entonces es como un punto muerto de todo este planteamiento. Hay como un punto muerto y no se puede buscar esa receptividad que pueda hacerlo concreto. Entonces. Sí, pero la idea sería mi planteamiento, y es una esperanza también. O sea, yo podría quedarme sentado y no hacer nada, pero prefiero creer que sí es posible el cambio y hacer algo. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo. Y yo creo que sí, porque evidentemente que meter profecías en estas cosas es absurdo porque no es científico. Estamos en una universidad, en las universidades no se habla de profecías, en las universidades se habla de las cosas que se consideran científicas. Ahí tenemos un problema. Pero hay muchas profecías que vienen de mucho tiempo atrás, que hablaban de un momento como este y plantean que es justamente el momento que precede a la regeneración. Entonces uno piensa, pues, si el tiempo y el espacio no existen, porque el tiempo y el espacio son dimensiones, y según el paradigma holográfico hay un nivel de la realidad en el cual no existe la dimensionalidad y todo está conectado los distintos lugares del espacio de aquí a aquí, y lo mismo sucedería entonces con los distintos momentos del tiempo. Entonces, quién sabe si todo esto augure que sí va a suceder este tipo de cambio que estamos tratando de que suceda, que estamos esperando, que estamos deseando y que estamos tratando de promover. Yo prefiero apostar a eso y trabajar por eso que quedarme de brazos cruzados. Usted hablaba recién de la dinámica del poder, también se refirió a un montón de decrecimientos. Esos decrecimientos evidentemente también plantean el decrecimiento del poder, en el caso por ejemplo del decrecimiento de la industria, el decrecimiento de quienes manejan el poder económico de esa industria, ¿no? Y cada uno de esos decrecimientos. A mí me gustaría si usted puede un poquito profundizar en esta dinámica del poder. Yo veo que el poder se aferra al poder y cuando pierde poder en un área busca otra instancia de poder. Entonces, lo que yo quisiera saber, no creo que mansamente el poder acepte este decrecimiento. Entonces, ¿qué pasaría con ese poder? ¿Se trasladaría a otros intentos de dominación por otros lados? ¿O qué pasaría? ¿O realmente los que van a imponer eso es la gente les va a imponer el decrecimiento y van a tener que aceptarlo? ¿Cómo se va a dar? Bueno, yo aspiro, yo no soy profeta, pero yo aspiro a que la gente les imponga el decrecimiento. Aspiro a eso. Y evidentemente que es posible que haya una reacción violenta en contra, pero si es inevitable, ¿qué podemos hacer? O sea, de todas maneras tenemos que promoverla pase lo que pase, porque de otra manera se va a acabar el mundo.
Entonces, sí, yo pienso que sí, evidentemente. Claro, lo ideal sería que no, que se dieran cuenta, bueno, yo quiero el poder para mí, pero querer el poder para mí implica destruir el mundo y por lo tanto que mis hijos se mueran ahorita y no conserven el poder que yo quiero conservar. Y yo mismo me extinga, a lo mejor antes de morir si todavía soy joven. Entonces, eso, lo ideal sería eso, que aceptaran el cambio, pero si no lo aceptan y quieren oponerse a ese cambio por medios violentos, pues ahí va a pasar algo, va a haber un momento de lucha, pues que de alguna manera, si eso sucediera, sería inevitable. Eso está en una profecía tibetana que es la profecía de Gesar de Ling. Ahí, ella aparece en un libro que se llama La vida sobrehumana de Gesar de Ling, traducido por, preparado. Ella recopiló la epopeya oral hace muchos años, hace muchas décadas, a comienzos del siglo XX, y la publicó junto con un hijo adoptivo de ella que se llama el Lama Yongden. Entonces ahí está un poco todo este tipo de predicciones, ¿no? Tenemos también las predicciones del libro del Apocalipsis del milenio que vendría después del momento final, que corresponden, yo lo mencioné en la reunión anterior, a las del libro de los ismaelitas y a las del Tantra Kalachakra, pero en el Tantra Kalachakra, a diferencia de los demás, hay una cronología, y la cronología del Tantra Kalachakra, desde que surgió ese Tantra hace miles de años, o por lo menos 1000 y tantos años, esa cronología correspondía con un momento que está muy cerca ahorita en el tiempo. El número de años, o sea, están las predicciones allí con años. Y ya se planteaba que era el momento de las guerras finales, el momento del conflicto final, etcétera, etcétera. ¿Y ese poder no se va a trasladar a otras áreas de poder? Bueno, a lo que aspiramos... Porque es muy romántico el pensar en que todos vamos a pensar en estos planos, ¿no? Y que este crecimiento se va a dar en todas las áreas. Digo, ¿ese poder no se va a trasladar a otras áreas, ¿no? Bueno, pues yo aspiro a que no se traslade a otras áreas, sino que si hay un intento del poder de sostenerse, se le impida sostenerse, en vez de permitir que se traslade a otras áreas. Esa es mi idea. Y yo creo que si esa transformación implica la transformación de la conciencia, tendría que ser así. O sea, si se desarma el poder interno, ya no hay un poder que pueda trasladarse a otras áreas. Y si aquellos que se aferran al poder, no porque alguien los destruya, sino porque ese mismo aferrarse al poder haga que ellos se destruyan a sí mismos, pues entonces ya no quedaría un poder que se pueda trasladar a otras áreas, por así decir. Como digo, no soy profeta, yo no sé lo que va a pasar. Me llamo Elías, sí, pero... Sí, quería decir algo. Esta última parte me parece que es un giro un tanto inesperado. Es decir, la reaparición de la imposición en el último momento. Esto que se ha planteado sobre la cuestión del poder y de su resistencia a cederlo. ¿Y entonces qué hacer? Porque es cierto que este programa que hemos escuchado es bueno. ¿Quién podría decir que no? Incluso no es tan nuevo, obviamente, porque el budismo, por ejemplo, es milenario. El taoísmo va en esa misma línea. Incluso el cristianismo en sus primeros ratos debe haber sido bastante parecido. Y a través del tiempo siempre ha habido mentalidades que han dicho, esto es demasiado. O sea, hay mucha angurrientería, demasiada gula. ¿Por qué somos tan excesivos? Deberíamos ser más ecuánimes. Ha habido siempre posturas semejantes. Pero lo que quería decir era que esta idea de cómo lograr la cosa finalmente llega con esta apreciación de que ¿qué tal si se los imponemos de todas maneras? Es decir, el poder está allí, ellos se aferran, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que imponer el nuevo orden, el comunismo, este igualitarismo. Pero es un poco, ¿qué puedo decir? Paradójico.
que finalmente la violencia vuelve a resurgir con las mejores intenciones, que siempre ha sido así un poco, ¿ah? Sí, es nada más que ponerse de qué lado para que uno diga, bien, había que hacerlo así, pues no quedaba más remedio. Los unos porque quieren defender lo que creen que hay que defender a toda costa, y los otros porque quieren imponer un nuevo sistema que creen que hay que imponerlo porque si no todo está fregado. Entonces, esto es lo que me parece que se llega repentinamente a un punto cerrado, una especie de callejón sin salida para la solución colectiva. Es decir, cuando se quiere cambiar al mundo, hay que obligar a unos cuantos a bajarse del pedestal, y eso solamente se lo puede hacer a la fuerza. ¿Quién me podrá decir que después de eso, estos que han impuesto el ecumenismo no van a aprovechar de la posición alcanzada? Eso no se ha visto nunca. Nunca se ha visto que los revolucionarios que acceden al poder después lo ceden para todo el mundo en nombre de quienes actuaron. Eso no se ha visto. Entonces yo lo que me planteo es lo siguiente: en lo colectivo es presuponer demasiado, pero no en lo individual. En ese punto estoy de acuerdo con la exposición y con la postura planteada acá. Esperar de los demás es una apuesta, que el mundo cambie, que la gente se concientice, ¿por qué no? Algo quizás en unos cuantos años o yo qué sé cuánto. Pero la posición individual sí es una cosa que puede ser decidida de otra manera. Sí, está en cada cual tomar una posición respecto a esto y no esperar que una corriente colectiva nos libre de las responsabilidades concretas y personales que tenemos en todo esto que usted ha planteado. Sí, estoy de acuerdo con eso, porque no es exactamente eso lo que yo proponía. Yo estoy proponiendo que todos tenemos la responsabilidad de llevar a cabo la transformación individual por estas vías de la mística. Lo que pasa es que se me está planteando que hay algunos que no lo van a aceptar. Yo no estoy planteando que a los que hay que aceptar tenemos que ir a matarlos. Yo estoy diciendo que en caso de que haya una reacción violenta de parte de algunos, pues no nos vamos a dejar matar totalmente. O sea, eso simplemente. Pero no estoy planteando una revolución violenta realizada por las masas, ni mucho menos. Estoy planteando la transformación individual y esperando que esa transformación individual se haga deseable para todos y que todos empiecen a participar en ella. Y que si algunos no la aceptan y tratan, porque siempre va a pasar algo por el estilo, es difícil que absolutamente todo el mundo, pues evidentemente que la vía sería la resistencia pacífica, la vía ideal, un poco al estilo de Gandhi, un poco al estilo de Henry David Thoreau, Henry David Thoreau, o como sea que lo llamemos, un poco al estilo de Tolstoy, etcétera, etcétera. Pero tampoco quiere decir que si de repente estamos todos nosotros aquí, que estamos de acuerdo con el cambio, y viene alguien por allá con una cuestión a tratar de agarrarnos, con una ametralladora matarnos a todos, no vaya a venir alguien que los sujete, le quite la ametralladora, y eso es una acción violenta, lo cual no es exactamente lo mismo que llevar a cabo la Revolución de Octubre. Entonces vamos a ver si tratamos de precisar, porque uno habla y al hablar pues reacciona ante distintas cosas que ha dicho alguien, y es muy fácil que en las cosas que uno dijo, en el momento como una reacción rápida, de repente uno no dice exactamente lo que, de manera tan clara lo que está diciendo, y entonces uno adelanta, este está queriendo decir esto. No es eso lo que yo estoy planteando, ¿no? Entonces yo creo que básicamente estamos de acuerdo. Elías, en esta misma línea de reflexión que comenzó con las preguntas de Fabián, el comentario de Antonio, yo creo que lo primero, y esto no lo planteo como un deber ser, sino como una consecuencia lógica de los estados de despertar, lo primero que se abandona es la idea de cambio, en el sentido de ese cambio total y colectivo para la sociedad. Yo creo que eso es la causa de la perversión de los proyectos políticos. ¿Ya? Tienen que cambiar todos, si no cambian todos, no cambia ninguno. Es decir, abandonar la idea de cambio social, total, como queramos llamarlo, es de rigor. Hay que abandonar la idea de cambio por el imperativo perverso que implica de imposición a los demás. Quiero decir, cambio en el cambio social global, ¿verdad? Primera cosa. Segunda,
y esto también es paradójico, donde está perfeccionado el sistema no es en el consorcio industrial militar. Donde está perfeccionado el sistema es en los pesimistas. Son los pesimistas los que tienen una fe ciega en que las cosas no cambian. Por lo tanto, aceptan el estado actual de la lógica que produce el estado de cosas reinantes. En el pesimismo está perfeccionado el sistema. Entonces hay que evitar las dos cosas, ni esperanza de cambio y al mismo tiempo no caer en el otro extremo, nada se puede hacer. Porque ambos son hijos de la misma dialéctica dualista. Si partimos en cambio de esta revolución interior, aunque la palabra revolución a mí tampoco me gusta, pero nos entendemos más o menos, ¿verdad? Eso de ahí brota una clase de acto que hace conectividad, pero no ni necesaria, ni predictiva, ni totalitaria. Una conectividad que hace su efecto de uno en uno, sin esperar, sin embargo, ninguna garantía. Como diría también el maestro Zen, ir por el camino sin esperanzas y sin miedos. Lo cual nos borra completamente de la mente las viejas matrices modernas de la relación individuo-colectividad de un modo absolutistas. O sea, ni existe individuo, ni existe ese todo colectivo en realidad. Son fantasmas ambos.